Padre Celestial, Señor, te damos tantas gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por tu bondad, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú nos has traído, Señor, en este día para poder escuchar esta enseñanza, Señor, para poder recibirla, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a que la podamos atesorar en nuestro corazón, Señor, y que podamos utilizar esta información, Señor, con sabiduría, Padre. Ayúdanos, exhórtanos, Señor, a ser fieles, Señor, mensajeros tuyos, Señor. Y por sobre todo, Señor, a ser fieles en conocerte más, Señor, a ti. Y que de esa manera, Señor, podamos amar a aquellos que no te conocen, Señor. A todas estas personas que reniegan de ti, Señor, ayúdanos a ir con palabras de sabiduría y por sobre todo con el Evangelio, Señor. Padre, gracias, Señor, entendamos en esta hora, guíanos, Señor, a poder aprender más de ti, Señor, y de estas verdades que hoy día esperemos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, mi nombre es Joaquín Castro, soy periodista, tengo 32 años, estoy felizmente casado con Catalina. Ahí viene Matías en camino, tiene 7 meses, se llama Matías. Y bueno, yo soy muy fanático de lo que es la apologética, ya que es la defensa de la fe a través de las razones, ¿cierto?, que encontramos en la palabra de Dios. Y uno de los temas, ¿cierto?, que me guió a escribir este libro, ¿cierto?, es justamente ver cómo está nuestra sociedad en decadencia hoy en día. Y ver cómo muchas personas, ¿cierto?, están interesadas en creer cosas fuera de la razón, dejando fuera la razón, dejando fuera, ¿cierto?, la evidencia que Dios nos ha dejado en nuestros propios cuerpos, como es el ADN, como es la biología, ¿no? Entonces, ¿cuál debería ser nuestro punto de referencia para comenzar a tratar este tema? La Escritura. Siempre debería ser la Escritura. Yo voy a tratar, obviamente, argumentos científicos a través de la biología. Voy a hacer también un panorama histórico de lo que es la ideología de género. Pero nuestro punto de partida, nuestro punto de referencia siempre debería ser la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese debería ser nuestro primer punto de referencia que todos necesitamos, ¿cierto?, para ver las cosas como son en realidad en este mundo. Es un mundo que no se hizo solo. Es un mundo que no nace a partir del azar, sino que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué nos viene a decir este punto? Es que hay alguien con A mayúscula, ¿cierto?, que no solo posee la autoridad sobre nosotros, sino también un conocimiento perfecto de quiénes somos nosotros. Él nos conoce mejor que nadie. Él conoce nuestro corazón. Él nos ha creado. Él nos diseñó. Entonces, Él también nos creó a su imagen, dice la palabra. La Biblia, ¿cierto?, nos enseña que Dios creó a todos los seres humanos poseyendo una de dos identidades. Nos creó varón y hembra, dice la palabra. Varón y hembra, hombre o mujer. Seres creados, ¿cierto?, a su imagen, a la imagen de Dios, que se complementan a sí mismos. Son dos identidades que se complementan. En Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. De manera, hermanos, que la masculinidad y la feminidad no son categorías artificiales, que hayan nacido de la mente humana o de filosofías o de ideologías. La masculinidad y la feminidad nacen en la mente de Dios. No son producidas por una sociedad patriarcal, no son producidas, ¿cierto?, para subyugar a la mujer. Son producidas en la mente de Dios para darle un orden a este mundo. Pero el hombre, como siempre, y como lo vemos también en todo el Antiguo Testamento, ha decidido trazar su propio camino. Decide trazar su propio camino, sin Dios. Le pidieron reyes, le pidieron jueces, no querían a Dios. Ellos querían decir su propio camino.
Se podría realizar un extenso análisis, una documentación muy amplia, ¿cierto?, sobre las ideas de Jacques-Jean Rousseau y su nueva comprensión sobre el yo humano. Él es un filósofo. Podríamos documentar ampliamente sobre los pensamientos que tenía Darwin y su cambio, ¿cierto?, sobre el estatus y el significado de la humanidad. ¿Qué significa ser humano? Podríamos, ¿cierto?, documentar el pensamiento de Sigmund Freud, quien hizo posible la idea de que los humanos, desde la infancia, en su núcleo central son seres sexuales. O podríamos identificar, ¿cierto?, todo lo que ha hablado Nietzsche con su llamado a ocupar el lugar de Dios como autocreadores e inventores de significado. Nietzsche dijo, Dios está muerto. ¿Y por qué dijo eso Nietzsche? Porque él quería hacer que la sociedad elevara su propio constructo moral, dejando fuera a Dios. Y por último, ¿cierto?, Marx, con la lucha de clases. Y la lucha de clases también se hace puentes ideológicos a lo que vemos hoy día como la ideología de género. Es por eso, ¿cierto?, que las mujeres hablan de una sociedad patriarcal, porque hay que vencer a los gobernantes, a quienes tienen la autoridad, a los hombres, para poder ellas, ¿cierto?, tomar el poder. Es por eso, ¿cierto?, que hay tanta cercanía, tanta amistad entre la ideología de género y el feminismo. Cuando hablamos, ¿cierto?, del tema de igualdad, ¿no?, un concepto tan usado hoy en día. Bueno, estos pensadores que yo les mencionaba, muchos de ellos se agrupan bajo el nombre de los maestros de la sospecha. ¿Por qué? Porque estos hombres se han dedicado de sospechar sobre Dios, de dudar sobre Dios. Estos pensadores han hilado el imaginario social en el cual usted hoy día está viviendo. El imaginario social que eran simplemente ideas, no eran armas, ¿cierto? No eran guerras, son ideas. Pero fíjese cómo las ideas tienen más poder que las armas, porque logran infectar una sociedad, porque logran llegar a las sociedades y formar el pensamiento de niños, de adolescentes, de adultos. Estos pensadores han hilado el constructo social. Entonces, lo que yo de alguna manera desarrollo, ¿cierto?, en el libro que bien mi hermano, ¿cierto?, ahí estaba citando, es básicamente una revisión panorámica, una revisión histórica para que sepamos qué es la ideología de género. Porque una vez que nosotros sabemos qué es, podemos comprender cómo llegar a esas personas. Porque hay algo acá muy importante. Ellos no son nuestros enemigos, hermanos. No son nuestros enemigos. No son personas a las cuales nosotros debamos atacar. ¿A qué nos manda el Señor? A predicar el Evangelio a toda criatura. Sin excepción, hermanos. Son personas que necesitan de Jesucristo. Eso es el punto central de mi libro. Que conozcamos la ideología de género desde sus bases, desde sus raíces, para que podamos, desde esas bases, llegar a esas personas, alcanzarlas con el Evangelio. Son personas que necesitan del Señor, necesitan de la salvación. Entonces, ese es el desarrollo, ¿cierto?, que vamos a ver hoy día un breve repaso, ¿no? Vamos a ver si es que esto funciona. Ahí está. Y me gustaría partir con una pregunta. ¿Cómo identificamos que un recién nacido es niño o niña? Pueden participar, no hay ningún problema. Por sus genitales, ¿o no? Es algo que es evidente. Nosotros, o sea, el doctor, ¿cierto?, toma al bebé y dice, es niño, felicitaciones, es niña, felicitaciones, ¿no? ¿Es niño o niña? Quise comenzar esta conferencia, ¿cierto?, con esta pregunta que es fácil de responder. Es muy fácil. Nosotros podríamos decir, mira, ahí está el niño, usted lo toma, es niño, es niña, etc. ¿Cómo determinar el sexo de un bebé recién nacido? Es una pregunta fácil de responder, pero fíjese bien, el entorno actual en el que estamos ha complejizado algo tan simple como esta pregunta. Ha complejizado algo tan simple como esta pregunta. Ya no es tan fácil de responder si nos paráramos desde esa cosmovisión, porque el entorno nos ha puesto condiciones, nos ha impuesto ideologías. El sexo no se determina por la genitalidad.
El sexo no se determina por la biología. El sexo no se determina por los cromosomas. El sexo se desarrolla en el tiempo. Se desarrolla. Es decir, en un momento ese niño va a decir qué es. Nos han impuesto estas ideologías, filosofías erradas que han venido a persuadir de un pensamiento contrario a la biología, contrario a la voluntad y el plan de Dios. El plan de Dios era varón y hembra, los creé. No hay más. Un pensamiento, ¿cierto?, que nos dice que los niños nacen sin género. Acá yo les puse una cita de una ministra de España, que es la ministra de Igualdad del gobierno de España del año 2020. Dice, ¿existen los hombres y las mujeres? ¿Qué es ser hombre o mujer? ¿Cuánto nivel de hormonas tenemos que tener para ser considerados hombres o mujeres? ¿Cuánta talla o estatura tenemos que tener para ser hombre o mujer? ¿El sexo son solo genitales externos o es también el nivel de hormonas tradicionalmente llamadas masculinas o femeninas, y que en la biología se consideran masculinas o femeninas? ¿Es el sexo algo genético? Estas son preguntas que obviamente ella las hace porque está respaldando la ideología de género. Son preguntas, ¿cierto?, que para hacer dudar, para implantar, ¿cierto?, lo que es la duda. Ejemplos como este y como todos los que vemos, ¿cierto?, hoy en día que proliferan en nuestra cultura, y que cada vez es más progresista, ¿cierto?, encontramos algo en común en todos estos ejemplos. ¿Sabe cuál es eso en común? Ninguno de estos ejemplos sugiere, ni de forma secundaria, que el sexo tenga algo que ver con la reproducción. ¿Y por qué digo esto? Ya vamos a ir entendiendo por qué estoy mencionando esto. Si escuchamos a las voces más influyentes de la ideología de género, nosotros vamos a terminar aprendiendo que esas realidades que ellos critican, esas realidades difusas, según ellos, de las que hablan, ¿cierto?, desempeñan el papel fundamental en la conservación de la especie. El orden y el plan que Dios ha establecido siempre fue para conservar a la raza humana. Multiplíquense, dijo el Señor. Multiplíquense. Pero cuando entramos en la ideología de género, ellos han abandonado uno de los propósitos de la sexualidad, que es la reproducción, y han puesto al sexo como el mero placer. Y eso ha desvirtuado el plan original de Dios. Simplemente el placer. No quiero decir con esto que en la palabra de Dios no encontremos el sexo como un propósito recreativo, que lo encontramos en Cantar de los Cantares. Dice allá, alégrate con la mujer de tu juventud. Eso es sin duda como parte del plan de Dios. Pero en la ideología de género encontramos, ¿cierto?, de que ellos han quitado de plano el propósito de la reproducción. Lo que les quiero hacer meditar, hermanos, es que estamos rodeados de una ideología que se ha encargado de colocar el sexo como la brújula que dirige el caminar de las sociedades. Las personas se determinan según su sexo. Mire lo vacío a lo que ha llegado en nuestra sociedad. Según el sexo, las personas se identifican. Esa es la brújula que está dirigiendo hoy día nuestras sociedades. Y a la vez, ¿cierto?, se han encargado de arrebatar el propósito principal o fundamental, ¿cierto?, que es la reproducción y la supervivencia de la humanidad. Esta ideología se ha encargado de deconstruir la realidad que la encontramos en la palabra, al punto que nos hace explicar asuntos tan evidentes, tan claros, como el por qué un niño podría ser un niño o una niña. El sexo se asigna al nacer, hermanos, y es lo que todos entendemos, tanto como la fecha como la ciudad de nacimiento. Los doctores observan al recién nacido, observan los órganos genitales, ¿cierto?, del bebé y determinan si es niño o es niña. No se conoce ninguna sociedad, no hay ninguna cultura humana, ¿cierto? No hay ningún espacio humano en donde no se pronuncie la frase ha sido niña tras un parto o ha sido niño tras un parto. No se conoce ninguna sociedad, hermanos, humana donde su lenguaje no recoja la distinción entre niño o niña.
Es difícil entonces encontrar la referencia de un artículo científico que concluya algo tan obvio, tan obvio. De esta manera, hermanos, la distinción entre los sexos es una realidad social universal. Está en nuestro lenguaje, está en nuestra biología que es binaria, hombre y mujer, está en toda cultura humana, y dado la relación entre esta distinción y la reproducción de los individuos es algo que es fundamental. La biología completa se fundamenta, ¿cierto?, en la función, cuando estudiamos lo que es la sexualidad, en cómo se reproducen. Este binarismo, este enfoque científico confirma, ¿cierto?, lo que es el ser binario. ¿Qué es ser binario? Es simplemente la existencia de hombre y mujer. Eso es ser binario, 1 y 2, o 0 y 1, de acuerdo al sistema binario, ¿no? Entonces, no puede ser que la ciencia desmienta la función que el sexo lleva cumpliendo hace miles de años. ¿Cuál es la función? La reproducción humana. Es por eso que la ciencia no se puede poner a respaldar lo que es la ideología de género. Aquellos científicos que respaldan la ideología de género es porque tienen una influencia política, pero no científica. El sexo como categoría presente en la vida de las personas y las culturas recoge, ¿cierto?, en el léxico de todos los idiomas que encontramos en el mundo, que está vinculado a la forma de casi exacta de cómo se reproducen los seres humanos y cómo perpetuamos, ¿cierto?, las sociedades. Es una realidad antropológica, hermanos, que no podemos negar. Es ese sexo, el vinculado empíricamente a la reproducción, el que hoy día está colapsando. El que hoy día, ¿cierto?, está siendo discutido en las redes sociales. El que se ha convertido en el campo de batalla política. Es ahora entonces, en una sociedad donde la reproducción está devaluada, donde también el sexo comienza a borrarse y a desquiciarse de forma disfuncional. Se puede discutir si esto es señal de una sociedad progresista o decadente. Y como dice Ross Douthat, dice, la baja natalidad sería uno de los 4 jinetes de la sociedad decadente que se avecina. La baja natalidad es porque se ha quitado el propósito de lo que es el sexo y la reproducción. Usted se explica por qué hay baja natalidad. Porque toda nuestra sociedad, porque todas estas ideologías se centran en que el sexo es mero placer, sin ningún propósito más allá. Un poco de biología, ¿cierto? Hace miles de años, ¿cierto?, la vida en la Tierra estaba formada por organismos simples, organismos que eran unicelulares. Estos organismos se reproducían de una manera asexual, es decir, que la célula, ¿cierto?, era simplemente dividida en 2 y lo que nacía a partir de esa célula, ¿cierto?, era igual a su progenitor. Era semejante al original. Sin embargo, el carácter clónico de la reproducción asexual tiene un gran problema. Es que no se logra adaptar al contexto, al clima, a las condiciones, etc. Es por eso que Dios estableció en su plan que las células pudieran reproducirse sexualmente. ¿Qué es lo que genera eso? Diversidad. ¿Y qué genera la diversidad? Una mejor adaptación al clima, a los entornos, etc. Y es por eso, ¿cierto?, que aparece una nueva forma de reproducción en los organismos pluricelulares, donde el nuevo organismo es el resultado de la mezcla genética de 2 individuos previos. Conviene destacar que esta nueva forma de reproducción combina el material de 2 organismos previos para generar uno nuevo, distinto de los otros 2. Y fíjese bien, esto es muy interesante. Son 2 organismos que producen uno nuevo. No son 3, no son 4, no son 5, no son 10. Son 2. Porque toda nuestra genética, toda nuestra sociedad,
Toda nuestra antropología está basada en el sistema binario, hermanos. 2, hombre y mujer. 2, no son 53, como dice la ideología de género. Aunque no lo crea, 53. Yo no sé cómo no se pierden, ¿cierto? Con tantos sexos y géneros que ellos piensan, ¿no? Entonces, este sistema es más costoso hablando de la eficiencia, porque requiere que de 2 salga 1. Entonces, energéticamente es mucho más costoso. Requiere de 2 células para producir una, en vez de una célula para producir 2. Sin embargo, tiene esta ventaja que yo les explicaba, que esta nueva creación, ¿cierto?, se logra adaptar mejor. Entonces, dentro del plan de Dios, que Dios ha establecido, esto es bueno y agradable, porque esto es perfecto. Todos nosotros somos resultado de esta innovación reproductiva. A esto se le conoce como reproducción sexual. Y es lo que nosotros, ¿cierto?, conocemos. Cada progenitor aporta una célula sexual muy especial que se llama el gameto. Y va a ser la protagonista, ¿cierto?, en lo que hablamos sobre la reproducción sexual. La clave está en que en ese momento en que ambos gametos, ¿cierto?, aportados por ambos progenitores, son del mismo tipo todavía. De forma que no cabe considerar que uno de ellos posea el sexo masculino o femenino. El sexo del embrión resultante será uno u otro de acuerdo, ¿cierto?, a la función que se establezca para cada uno de los gametos, ¿cierto? Si el espermatozoide tiene el gen que es SRY, esa nueva creación va a ser varón. Si no tiene ese gen, va a ser mujer. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que está todo ordenado. Está todo ordenado. Por lo tanto, podemos destacar, ¿cierto?, que el carácter binario, es decir, hombre y mujer, del sexo, nos permite descansar de alguna manera en estas bases que ya están puestas. No las hemos puesto nosotros. Dios así lo ha establecido. Nos permite suspirar más aliviados al confirmar que desde la antigüedad, desde la creación, desde el inicio del tiempo, cada vez que se dijo es una niña o es un niño, tras un parto no se estaba cometiendo ningún error, hermanos. No había ningún error. Ese ser, si tenía el aparato reproductor masculino, era niño. Y si tenía el aparato reproductor femenino, era mujer. No hay error en eso. No hay disforia de género. Cada uno de los dos grupos en los que se dividen personas, animales, plantas, de acuerdo a su función para producir una descendencia, ¿cierto? No hay un tercer tipo de gametos, hermanos. No hay un tercer tipo de gametos. No hay una mezcla de espermatozoide y óvulo que se llame espermatoóvulo. No existe eso. Son espermatozoides y óvulos. Una vez más, binario. Toda nuestra biología es binaria. No hay ni espermatóvulos ni ovulozoides. Los gametos no forman un espectro de nuevos resultados. No. La fecundación y la gestación no son extremos de un continuo de funciones. La negación de esta evidencia que es biológica por intereses políticos o ideológicos solo puede traer más confusión a nuestra sociedad, a nuestros niños por sobre todo, a nuestros adolescentes. Trae problemas a nuestra sociedad. Un ejemplo, ¿cierto?, destacado de estos problemas ocurre en el ámbito de la medicina. Un revelador y exhaustivo artículo publicado por The Lancet en el 2020 expone la gran dificultad de encontrar un área de la medicina en la que la distinción varón-mujer no sea relevante. Es muy relevante distinguir varón y mujer, porque si no, se provoca un gran caos en nuestra sociedad. Y es lo que vemos hoy en día. La confusión, la duda, los temores. Da igual, hermanos, que sea alguien que se llame Juan o Juana de Arco, alguien que se identifica como un no binario, o la persona del mundo que mejor encaja con los estereotipos sexuales. Da lo mismo que sea Julio César, da igual quién sea, hermanos.
En cualquier caso, se producirán gametos femeninos o masculinos. Da igual quién sea. No importa cómo se identifique esa persona. Gametos grandes, óvulos, o gametos pequeños, espermatozoides. Siempre será lo mismo. Se puede poseer cualquiera de las identidades en las cuales ya nos han de alguna manera enseñado LGTBIQ+, etcétera, etcétera. Da lo mismo. Se producirán espermatozoides u óvulos. No hay un tercer gameto. Binario, sistema binario. El día previo al cambio del registro del sexo en el carnet de identidad, el individuo posee o espermatozoides u óvulos. El día siguiente en que Judith Butler, ¿cierto?, escribe sus libros, ella fue producida por el sistema binario. Y ella fue la que dijo que los bebés nacen sin sexo. Han tenido, ¿cierto?, que entender primeramente que el sistema es binario. Aunque lo nieguen. Lo pueden negar, pero así es. Esa es la realidad. Ella misma, ¿cierto?, es un ejemplo de lo que niega. Cada tuitero que se declara sexualmente no binario en su perfil, ¿cierto?, él es a la vez una cadena de eslabones de resultados de una reproducción binaria. Mientras la reproducción sea binario, el sexo será binario. Eso es clave, hermanos, que lo podamos entender. Si la reproducción es binaria, es decir, entre hombre y mujer, el sexo será binario, hombre y mujer. No hay diferencia, no hay distinción, no hay un tercero, no hay un cuarto, no hay un quinto. Si la reproducción es binaria, el sexo será binario, el resultante será binario. Si en un futuro lejano se generara algo, una máquina, un aparato tecnológico que generara un tercer individuo con un tercer gameto, tres funciones para de alguna manera empezar a que existan estos tres sexos, eso no sería creación de Dios, sería creación humana. No es lo que Dios quiso. Estoy seguro de que la sociedad quiere transitar hacia eso, ¿cierto? Y si en un futuro remoto, de alguna manera que ahora no alcanzamos a dimensionar, se diera una forma de reproducción de los seres vivos a través de un espectro continuo de funciones reproductivas, actuando de formas diversas, entonces, y solo entonces, el sexo ahí será un espectro. Veremos mucho, pero no es lo que Dios quiso. El plan de Dios es binario, siempre ha sido binario. Mientras tanto, la idea de que el sexo es un espectro, un continuo, es en sí misma, eso mismo, un espectro, es un fantasma, aún no existe. Es algo que no existe. Bien, hermanos, este es el primer bloque. No sé, hermanos, cómo... ¿Estamos listos con el primer bloque para...? La primera parte, como se dieron cuenta, ¿cierto? Estuvimos viendo cómo el fundamento biológico apela a una realidad que es binaria, ¿ya? Es decir, hombre y mujer, ¿ya? Y ahora vamos a ver un panorama histórico o desde los inicios, ¿cierto?, de lo que es la ideología de género. Vamos a ver lo que es su definición, ¿cierto?, lo que entendemos como ideología de género, y también quiénes son las grandes, entre comillas, grandes mentes, ¿cierto?, que dieron curso a esta ideología de género a lo largo de la historia, ¿ya? Y acá yo lo titulé Ideología de género cuando las emociones vuelan muy alto, que es precisamente el título que yo pongo en mi libro. Y me gustaría consultarles, ¿por qué cree usted que yo le puse este título, cuando las emociones vuelan muy alto? ¿Perdón? Ah, ya. Sí. No sé si les hace alusión a algo. Exactamente, exactamente. El tema de la ideología de género es más bien algo de cómo me siento. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento? Y no lo que realmente soy. ¿Ya? Les parece que el título es Cuando las emociones vuelan muy alto, porque las emociones han volado tan alto que hoy día imperan por sobre el uso de la razón.
por sobre el uso de argumentos racionales o científicos, es cómo yo me siento. Eso es lo que vale. Eso es lo que, ¿cierto?, alude el tema de la ideología de género, ¿ya? Entonces, ¿qué es la ideología de género? ¿Ya? Vamos a partir, obviamente, con una definición para que podamos entender este concepto y que podamos, desde ahí, poder comprender el resto de la historia, ¿no? Cuando hablamos de ideología de género, nos estamos refiriendo a la idea de que el sexo no se origina en la naturaleza, no se origina en la biología, sino que es el propio ser humano, mediante su desarrollo, mediante su ambiente, mediante sus juicios y sus valores, ¿cierto?, quien se encarga de darle una definición, un sentido, ¿cierto?, una clasificación a esa área de su vida. ¿Ya? Es el ser humano quien se autodetermina, ¿ya? No es la biología, son los genitales, ¿cierto?, no son los cromosomas, sino que es lo que yo siento en relación a esta área de mi vida, ¿ya? Cuando hablamos de ideología de género, nos estamos también refiriendo a un nuevo intento del hombre por autodeterminarse, ¿ya? Esto viene así desde varias corrientes filosóficas, como es el giro copernicano, que lo estableció Kant, ¿ya? Y él establece que el hombre es el centro de la historia. Entonces todo se entiende desde la perspectiva humana. Si alguien dice ser hombre o mujer, o si dice ser homosexual o lesbiana, es debido a su autopercepción. Nosotros nos paramos en el centro del universo y nos autodeterminamos. Una vez más, ideologías que elevan al ser humano, por sobre todo. Por lo mismo es una ideología que es satánica, hermanos. Es satánica. Porque en el centro de la sociedad, en el centro de la ideología de género, es el ser humano, con su arrogancia, con su orgullo, quien se hace Dios, quien quiere ser Dios. Yo me autodetermino. No es lo que tú dices, Dios, es lo que yo digo. A cómo se perciben, ¿cierto? En otras palabras, a cómo se sienten. Eso es lo que ellos hacen. En tercer lugar, la ideología de género es un intento de demostrar que no existe una diferencia real entre hombres y mujeres. El famoso concepto de la igualdad, ¿no? No hay una diferencia real entre hombres y mujeres. Esto es lo que ellos dicen. Porque no hay factores inherentes a ellos que los determinen para ser hombres o mujeres. Porque una vez más, la naturaleza queda de lado. No hay diferencias. No está esa línea divisora entre varón y mujer. No, ya no existe. Esa línea ya no existe. Bajo esta cosmovisión de mundo que es la ideología de género, ¿cierto? No hay división. En otras palabras, hombres y mujeres somos iguales desde todos los puntos de vista. Y las diferencias biológicas, físicas, no son significativas. Es por eso que usted ve, ¿cierto?, que las competencias de boxeo, que son femeninas, participan hombres, ¿cierto?, que dicen ser mujeres. Lo mismo en atletismo y etcétera, etcétera. Entonces, eso es la ideología de género, ¿ya? Una autopercepción en relación a la sexualidad de cada individuo, eliminando cualquier distinción, cualquier diferenciación sexual basada o en la naturaleza o en la biología. Eso es la ideología de género. El discurso de la igualdad, hermanos, no es otra cosa más que el método para introducir la ideología de género. Primero fue la igualdad, porque salvaguardando esa idea que es la igualdad, podía ahora entrar la ideología de género. Es como el caballo de Troya. Usted conoce esa historia, ¿no? Dentro del caballo, que era un regalo, ¿cierto?, iban guerreros adentro, ¿no?, para poder invadir y conquistar. Bueno, así fue el tema de la igualdad. La igualdad fue el caballo de Troya, hermanos. Entró la igualdad y entraron todas las demás cosas. El discurso de la igualdad no es otra cosa que el método para introducir la ideología de género en medio de un paquete en el que se pretende defender a la mujer. Eso es lo que supuestamente pretendía. Pero es que en realidad no es otra cosa que una batalla política para construir la identidad sexual del hombre y de la mujer. Eso era en realidad.
En palabras de la canadiense Rebecca J. Cook, que fue redactora de un informe para la ONU en la cumbre acerca de este tema de la ideología de género, ella dice que los sexos ya no son dos, sino cinco, y por lo tanto no se debería hablar de hombre y mujer, sino de mujeres heterosexuales, mujeres homosexuales, hombres heterosexuales, hombres homosexuales y bisexuales. Esta declaración fue lo que hizo allá Rebeca. Y puede sonar algo escandaloso, pero déjeme decirle que esto ya pasó de moda ya. Porque en realidad se queda corta esta explicación al abanico de posibilidades que hoy día están en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Cuando se asume la ideología de género, hoy en día estamos hablando que algunos ya están respaldando, al menos por lo bajo, 31 nuevos géneros, fuera de los que ya le mencioné. Y otros dicen que existen por lo menos 50 géneros o más. Entonces, cuando yo le digo que ya no hay línea divisora, cuando me autodetermino de acuerdo a lo que yo siento, van a surgir 1000 más, hermanos. No es de sorprender. Van a surgir 500 más. Porque yo me autodetermino como yo me siento. Los martes soy algo, los miércoles soy otra cosa. Los sábados, ahí estoy un poquito más firme. Pero así funciona la ideología de género. Es como yo me siento. Eso es lo que ellos dicen. Sí. 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 La mayoría de los casos es por temas psicológicos y psiquiátricos. Algunos puede ser por un desbalance químico cerebral y que les lleva a tomar estas decisiones o estos impulsos. En otros casos son impuestos por los propios padres y dirigen a los niños a tomar una decisión errada y los niños la asumen como correcta porque son los propios progenitores quienes le guían en esa decisión. Entonces, es como multifactorial, ¿ya? Vamos a tener igual ahí como un tiempo para que lo podamos conversar igualmente. A todo esto, va a haber un tiempo de preguntas, ¿ya? Para que podamos ahí después hacer todas las consultas. Y acá la idea es que entre todos podamos, ¿cierto? Establecer, ¿cierto? Una pregunta, una respuesta, un comentario, porque eso va a ser mucho más enriquecedor, ¿cierto? Este diálogo que estamos teniendo. Y les quería mostrar, ¿cierto? A esta mujer que es Judith Butler. Ella es una ideóloga, es decir, una pensadora del feminismo, ¿ya? Pero fíjese qué es lo que dice ella. Hasta que no podamos, y ponga atención en las palabras de ella, hasta que no podamos disolver la identidad sexual, es decir, hombre y mujer, el individuo no se emancipará, no se librará, no será libre de la historia de la naturaleza y se dará cuenta de la completa libertad de elección de la vida, de reinventarse a sí mismo en cualquier momento. Fíjese bien en lo que ella dice. Ella dice que este sistema binario que estableció Dios en su creación es como una prisión, es como una celda de la cual hay que liberarse. Y dice, el sexo es una fantasía, el género no está asociado al sexo biológico, que no juega absolutamente ningún papel y surge solo porque es creada por el lenguaje. El lenguaje crea la realidad. Eso es lo que ella está diciendo. Bien, estos son ideólogos que, como yo bien le decía, ¿cierto? El feminismo tiene mucha relación y mucho que decir en torno a la ideología de género, ¿ya? Son amigos entre ambos tipos de pensamiento. Ahora, la razón de fondo ¿por qué uno podría preguntarse cómo es posible que una idea tan nefasta, una idea tan increíble en el sentido como de no creer, ha llegado hasta nuestra sociedad? ¿Cómo es que ha llegado a nuestros colegios? ¿Cómo es posible que yo tenga que ir a retirar a mi alumno del colegio porque en el colegio le están enseñando algo que yo no le quiero enseñar? ¿Cómo eso ha llegado a nuestra sociedad? La razón principal, queridos hermanos, es que es un negocio multimillonario. Multimillonario. Las ideas pueden traspasar sociedades, sí, pero cuando son impulsadas por don dinero, pueden implementarse en la sociedad
de una manera mucho más sistemática. Pueden llegar a cada rincón de nuestra sociedad porque el dinero lo permite. Entonces, la razón de fondo de por qué ha llegado esta ideología a nuestra sociedad, a nuestra cultura, es porque es un negocio. Es multimillonario. Vamos a ver un caso acá en Chile, de cómo ingresó a Chile, cuánto se financió, cuánto dinero, en qué gobierno, durante qué años. Yo les traje acá evidencia también empírica para que ustedes puedan ver con sus propios ojos de cómo ha llegado a nuestro país, a nuestra nación. Entonces, en primer lugar, uno de los intereses primordiales de esta agenda, hermanos, es reducir a la población mundial. Y esto pareciera así como conspiranoico, ¿no? La reducción de la población. Pero déjeme decirle que no es lejos de lo que se ha discutido en las grandes esferas políticas. Lo que quieren impulsar con el aborto, con la ideología de género, con la homosexualización de la sociedad es justamente eso, la reducción de la población. Homosexualizar a los niños, abortar a los niños, todo apunta a cómo reducimos la población. ¿Y por qué? ¿De dónde nace esta idea de reducir la población? No solo porque el lobby, ¿cierto?, LGBT está detrás de estas políticas para normalizar su estilo de vida, sino también porque para nadie es un secreto que los homosexuales no se reproducen. Es por eso, ¿cierto?, que está la idea detrás de la baja natalidad, de reducir la población, etc. Y en segundo lugar, en el libro yo ¿cierto?, trato el tema de que esta ideología es totalitaria. Es decir, se imponen las ideas por sobre las verdades y las razones. Da lo mismo. Si yo creo esto, yo soy el que quiero liderar y quiero tomar esto con totalitarismo. Es decir, yo impongo mi idea y tú tienes que ser tolerante con mi idea. Y yo no quiero ser tolerante contigo, yo quiero imponer mi idea. La ideología de género, por sus venas, ¿cierto?, corre lo que es el totalitarismo. Y en tercer lugar, en 1974, Henry Kissinger, asesor de seguridad nacional del presidente Nixon, es decir, Estados Unidos, amigo de la familia Rockefeller, elaboró un memorando en el que él elaboró un estudio en el que él decía cuál es el mayor problema que tiene Estados Unidos con los países extranjeros, ¿ya? Y según Kissinger, la seguridad nacional estadounidense dependía de la introducción de medidas de control de la población. Por eso yo le digo, no es conspiración. Esto es lo que se discute en las grandes esferas de las sociedades. Y él decía que en los países subdesarrollados había un descontrol de la población. Y cito, dice, no podemos dejar que los países subdesarrollados sigan creciendo. Uno de los socios más importantes de la ONU para esta estrategia mundial fue Planned Parenthood. ¿Alguien conoce o ha oído hablar sobre Planned Parenthood? ¿Sí? Es el brazo armado de la ONU para introducir ideas como la ideología de género, como el aborto, etc. Y ellos se encargaron de llevar a la práctica sistemática de cómo reducir la población. ¿Cómo llegó hasta Chile? Les quiero invitar a que saquen su celular y a que pueda escanear el siguiente código QR. Por favor, adelante. Hagan ahí. Yo voy a hacer acá lo mismo desde mi celular. Ya. Debería llegar usted a un oficio, ¿ya?, de la Secretaría de Educación, ¿ya? Si alguien no lo puede escanear, ahí por favor compártalo para que lo podamos leer entre todos, ¿ya? Yo igual de todas maneras se los voy a leer acá igualmente, ¿ya? Súper ahí, súper bien ahí. El que lo envió, súper bien. Bien, entonces, acompáñenme acá en la lectura, ¿cierto? Dice,
Bueno, este es un documento, es un oficio, ¿ya?, que ordena a la Subsecretaría de Educación que explique una situación, ¿ya? Y vamos acá a leer, dice, se ha recibido en esta Subsecretaría de Educación el oficio individualizado en el antecedente por el cual la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de Chile, en uso de la facultad conferida por el artículo 9 de la ley número 18.918, orgánica otorgado a programas ligados a la organización internacional International Planned Parenthood Federation, que es la organización que yo les mencionaba, ¿cierto?, especificando qué programas se financian, a quiénes se financia y en qué programas del ministerio está involucrada esta organización al tenor de lo que indica. Y ahora acompáñenme a la segunda página. Dice, del jefe de División Educación General al subsecretario de Educación. Y le responde, dice, en relación al oficio 1052, ¿cierto?, de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de Chile, sobre informar en forma detallada respecto del financiamiento otorgado a programas ligados a la organización internacional International Planned Parenthood Federation, especificando qué programas se financian, a quiénes se financia y en qué programas del ministerio está involucrada dicha organización. Al respecto, informo que, dice, informa usted que durante los años 2015-2016 se suscribió un convenio de colaboración con la Asociación Chilena de Protección de la Familia, APROFA Chile, que APROFA Chile es el nombre que toma Planned Parenthood acá en Chile, ¿ya?, institución relacionada con la Organización Internacional International Planned Parenthood, para la implementación de estrategias específicas en qué, dice, educación en sexualidad, afectividad y género. Esta iniciativa formó parte de la unidad de transversalidad educativa de la División de Educación General. Y abajo tenemos el aporte financiero, ¿no? ¿Cuántas fueron las platas, las lucas que hubieron detrás para impulsar estas ideas? 155 millones durante el gobierno de Michelle Bachelet. Esto es solo para especificarle, ¿cierto?, que esto es real, hermanos. Es real, ¿ya? No es conspiración, ¿ya? Esto es real, esto es un dato real, son dineros reales, dineros de todos nosotros, ¿cierto?, que para pagar, ¿cierto?, proyectos que, de los cuales ninguno está de acuerdo, ninguno creo que de los que está acá está de acuerdo con esta situación, ¿cierto? Pero esto es lo que se está pagando, hermanos. Entonces, ¿ha llegado a nuestro país? Sí, totalmente. ¿Y se ha impulsado de parte de los gobiernos? Sí, se está impulsando. Y esto es solo un dato del gobierno de Michelle Bachelet. No pude actualizar a los datos del gobierno actual, pero obviamente son políticas que siguen en curso. Eso es de esperar, ¿ya? Entonces, esto no es conspiración, esto es real, es más real de lo que usted cree. Hay un impulso económico y se está enseñando en los colegios, está llegando a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Entonces, en mayo de 2009, multimillonarios como David Rockefeller, Bill Gates y George Soros, ¿cierto?, ellos se reúnen allá en Nueva York para lidiar con lo que ellos entendían como el mayor problema del mundo. Adivinen cuál era el mayor problema del mundo. La sobrepoblación. Exactamente. Entonces, es interesante cómo estas cosas se van combinando, ¿no? Llega el tema del aborto, llega el tema de la ideología de género, llegan otros instrumentos ideológicos para reducir la población, para reducir la natalidad. Y esto está pasando. Esta es la realidad, hermanos. Y la ideología de género es parte de una de las acciones estratégicas que se ha tomado. Y se instruye, se enseña sistemáticamente, hay dinero detrás, hay un negocio detrás, etc. Ahora, personas que han, de alguna manera, preparado el camino para estas ideas, tenemos el caso de John Money. John Money se podría decir la persona más importante en cuanto a la creación de la ideología de género. Dentro de toda ideología hay pensadores, hay autores, hay creadores, ¿ya? Cuando hablamos de la ideología de género, podríamos referirnos a Judith Butler, que era la persona que mencionábamos al principio, esta feminista, ¿cierto? También podríamos referirnos a Alfred Kinsey, a John Money, ¿cierto?, que es a quien vamos a ver ahora,
a Harry Benjamin, entre otros. Pero si nos centramos en John Money es porque él tiene algo muy importante que hoy día no podemos nosotros aprender. Él fue quien introdujo el término género como un concepto de la psicología. Hasta antes de lo que él hizo, el género era entendido dentro del lenguaje, ¿cierto?, para explicar términos de gramática, ¿ya? Antes de los años 50 y 60, el concepto de género se había desarrollado en realidad solo para referirse al lenguaje, no psicología. Por lo cual tenía sustantivos masculinos y femeninos. Por ejemplo, la mujer y el hombre. Por tanto, decidió que la palabra género fuera utilizada como el término para referirse al sexo autopercibido, sea este femenino o masculino, por lo que fue sacado del mundo lingüístico y trasladado al mundo de la psicología. Esto fue en los años 1950 a 1960, que de hecho en 1960 es conocido como el año de la revolución sexual, porque justamente con las ideas de John Money y de otros pensadores surge lo que es la ideología de género. Y pasa esto como el término de trasladar género al ámbito de la psicología, ¿ya? Entonces, desde acá es cuando comienza a surgir los primeros pasos de la ideología de género, ¿ya? Fue entonces que comenzó con lo que se denominó el grupo psicohormonal de John Hopkins. Esto lo comenzó John Money y comenzó a estudiar el concepto de la percepción de género. Es decir, le preguntaba a los niños, ¿cómo te sientes tú? ¿Te sientes mujer? ¿Te sientes varón? Y les preguntaba si el contexto social, ¿cierto?, puede cambiar el género de una persona exitosamente. Es decir, cómo el entorno, el contexto puede cambiar a las personas. Ideas que nacen también de Jacques-Jean Rousseau, el que dice que el hombre nace bueno, pero es la sociedad que lo corrompe. En la Escritura vemos, ¿cierto?, que el hombre nace caído, nace muerto en sus delitos y pecados. Bueno, una vez más, ideas satánicas. Ideas satánicas. ¿Qué es lo que hizo John Money? Transvistió a los niños, a estas personas, según su nuevo género, por 2 años. Había una fase de transición primero y después les administraba hormonas cruzadas. ¿Para qué? Para ayudarle a triunfar en su nuevo rol, de acuerdo a cómo se autopercibía. Luego se desarrollaron técnicas de cirugía, es decir, técnicas quirúrgicas para modificar la genitalidad. No solo hormonas, que es una vía, ¿cierto?, sino también a través de la cirugía, para ayudar a triunfar en este nuevo género con el cual se supone que el niño se sentía identificado. Los cirujanos comenzaron a aplicar los procedimientos en infantes y en niños, hermanos. En infantes y en niños. ¿Para qué? Para modificar su genitalidad anormal. ¿Por qué era anormal? Porque les preguntaban y los convencían de lo contrario. Entonces, de alguna manera ellos estaban aportando, ayudando a corregir esta situación. Bueno, este es el programa que ellos implementaron. Y acá les tengo el comentario de alguien que trabajó con John Money, es su testimonio. Y él dice, él tenía una idea. De hecho, llamaba y decía, he estado pensando, o tengo una idea realmente brillante. Y después decía, ¿cierto?, hagamos algo con el paciente que eran infantes, que eran niños, y veamos cómo resulta. Fíjese lo enfermo de un doctor de pensar que puede hacer experimentos, porque está experimentando. Veamos cómo resulta si yo hago esto en este niño. Esto suena bizarro en una era en la que estamos tan preocupados por hacer ciencia de calidad. Pero bueno, así de profunda era su ciencia. Hay que entender, hermanos, que John Money era un psicólogo. Era un psicólogo, no era un cirujano. No era un endocrinólogo, que podríamos decir está más cercano al área del trabajo con hormonas, ¿ya? Era un psicólogo. Y este psicólogo se autoadjudicó los títulos de cirujano, de endocrinólogo, y empezó a experimentar con niños. Y esto es real, esto es historia, esto no es un cuento, una conspiración. Usted puede buscar el caso de John Money y está.
más que documentado. John Money se autodesignó, ¿cierto?, como uno de los referentes en materia de castración médica, que no es psicólogo. Dirigía las entrevistas a los pacientes pediátricos, es decir, niños que sufrían desórdenes de diferenciación sexual o una pubertad precoz, sea por razones no identificadas o por desórdenes hormonales. Durante estas entrevistas, una de las cosas que él les hacía era enseñarles a los niños a masturbarse. ¿Por qué? Porque eso despertaba el interés en temas sexuales y generaba que su mente pequeñita, en desarrollo, no preparada para esos temas, se empezara a confundir. El doctor Quentin, quien es esta persona que yo les estoy mostrando, que trabajó con John Money, que él se arrepiente de haber trabajado con él, dice, nosotros, de hecho, teníamos que leer detenidamente estos reportes y las entrevistas. La primera vez que un niño de 6 años con pubertad precoz fue a la entrevista, los entrevistadores le preguntaban, ¿cuántas veces al día te masturbas? Y el pequeño de 6 años se rascaba la cabeza y preguntaba, ¿qué es eso? Entonces ellos le mostraban con un lápiz cómo masturbarse. En la siguiente entrevista, este mismo niño ya se estaba masturbando 6 veces al día. Y de hecho era una clase de entrevista inducida, porque le inducían a hacer este acto. Esta es la clase de personas que están detrás de la ideología de género, que dan las bases para la ideología de género. Y esta es la clase de personas que era John Money. Ahora, John Money cayó su imperio en el sentido de que todo su trabajo fue desechado, fue desestimado, pero las ideas continúan y perseveran. Como yo les decía, da lo mismo que John Money haya muerto. Sus ideas quedaron. Hasta hoy en día estamos lidiando con las ideas solo por tomar como lo menos como dañino, ¿cierto? El término del género, del uso de la palabra género. Aún mantenemos, ¿cierto?, que eso en nuestra cultura que es cada vez más progresista. Pero esta idea de pensar que el sexo se desarrolla en el tiempo y uno puede inducirle a un niño su sexualidad, eso aún persevera, aún está. Dentro de la ideología de género eso aún está. Entonces, ¿qué es lo que pasó con John Money? ¿Cómo concluye la historia de esta persona? Dice que sucede un caso particular, ¿cierto?, donde a un recién nacido, practicándole estas cirugías, se le amputó por accidente su aparato reproductivo. Es decir, iban a practicar una circuncisión con corriente eléctrica. Y lo que sucedió es que por accidente le amputaron todo el miembro a ese niño. El cirujano utilizó cauterización con corriente eléctrica para detener el sangrado, pero accidentalmente afectó el pene del bebé hasta la base. Es decir, que ese niño que era varón quedó sin su aparato reproductivo por estas personas, ¿cierto?, que implementaban estos experimentos con los niños. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Estaban los papás presentes. Ya esto, no quiero que usted crea que John Money raptaba a los niños y los llevaba a su clínica. Los papás eran parte de todo este tema. ¿Ya? Siguiendo la sugerencia de John Money, se decidió criar a este varón como una niña. Es decir, John Money se junta con los papás, les dice lo que sucedió, y John Money, como creía que el sexo se desarrollaba, ¿qué les dice? Enséñenle a este varón a que sea una niña, a que se comporte como una niña, porque el sexo se desarrolla en el tiempo. Yo puedo educar a este niño como niña y listo, está solucionado. Esto a vista y presencia de los papás. ¿Ya? Entonces, esto fue lo que se decidió y se realizan algunas cirugías para remover todas las gónadas y se transformó su apariencia genital a como si fuera una mujer. Y así el niño salió del hospital. Él entró siendo un varón, pero salió del hospital pareciendo una niña. Pareciendo una niña. Lamentablemente, este joven que había sido criado como una niña y tenía su pene amputado, acabó suicidándose. ¿Por qué?
quizás estos tipos quizás se preguntaron, ¿por qué se habrá suicidado, no? Y nosotros decimos, lógico, o sea, lo que ustedes le hicieron fue una violencia tal, un abuso a tal nivel, que eso fue lo que generó que en su mente, en su pequeña mente, él no pudiera lidiar con lo que había sucedido. Y que incluso sus papás apoyaban esta decisión. Entonces, esto demostró que desde el útero, este individuo tenía la información genética masculina. Cada célula estaba marcada con los cromosomas X e Y. Era un hombre, era un varón. Daba lo mismo que le enseñasen a hacer, a comportarse como mujer. Daba lo mismo que lo amputasen, ¿cierto? Porque era un hombre, era un varón en su genética. Las hormonas masculinas desarrollaron su cerebro correctamente, sin deficiencias hormonales. Y la testosterona programó su sistema desde el inicio. Así fue desde el comienzo. El joven que fue transformado, ¿cierto?, quirúrgicamente en una niña, pero a lo largo de toda su infancia siempre tuvo la sensación de que algo no estaba bien. Algo no estaba bien. Finalmente, ¿cierto?, sus padres le revelaron a él toda la verdad. Y le dijeron, mira, pasó esto, esto y esto. Pero trágicamente él acaba quitándose la vida. Esta historia llegó a la prensa nacional. Fue un caso polémico. Y marcó el declive de las ideas, de alguna manera, ¿cierto?, para acabar, ¿cierto?, con todo lo que había hecho John Money. Pero nosotros sabemos que las ideas hasta hoy día perseveran. Da lo mismo que esto haya sido un caso polémico, porque aún las ideas no fueron censuradas, traspasaron décadas y llegaron hasta nuestros días. Sobre esta base es que Paul McHugh, quien se unió al Instituto Johns Hopkins, que fue fundado por John Money, ¿cierto?, mucho antes de convertirse en jefe de psiquiatría en el 74, él se encargó de cancelar todos los esfuerzos iniciados por John Money en el instituto. Él se encargó de cerrar todos sus programas. Otra frase de esta persona, de este especialista en endocrinología que trabajó con John Money, dice, una cosa interesante acerca de los problemas de diferenciación sexual es que durante mi entrenamiento aprendí que si tienes un bebé que luce completamente femenino, no existe posibilidad alguna de que sea niño. Esta persona trabajó con John Money y después él se arrepintió de todo lo que hizo. Y él dice esto, dice, no existe posibilidad alguna de que sea niño. Puede ser criado como un varón, pero debería ser criado como una mujer. Por tanto, a pesar de nuestra bien intencionada idea basada en el concepto de que el género o sexo no es innato, sino que puede ser cambiado por la sociedad, resultó ser que este no es el caso. Es decir, él dice ahí, nosotros teníamos una buena intención, porque ellos juraban y creían que estaban haciendo bien. Porque ellos decían, este niño tiene confusiones. Este niño que es varón cree que debería ser mujer. Entonces le vamos a ayudar. Él dice que tenían buenas intenciones, pero en realidad estaban destruyendo vidas. Eso estaba sucediendo, ¿cierto?, con estos experimentos que ellos hacían. Bueno, si quieren profundizar un poquito más en este tema que es de John Money, dentro del libro yo también trato ahí mucho más detalles sobre esta historia. Bien, llegando ya a los años 2000, le estoy haciendo como una transición en los años para que usted vea cómo emerge, cómo se mantiene y ahora cómo se establece, ¿ya? Porque nosotros podríamos decir, pero ¿qué pasó con los científicos? ¿Por qué no detuvieron esto con la ciencia, con los papers, con los estudios? Bueno, tenemos el surgimiento en el año de 2000 de la Asociación Profesional Mundial para la Salud del Transgénero. Esto es conocida como WPATH. Para que lo entienda en términos más sencillos, esto es como la ONU del transgenerismo, ¿ya? Ellos se encargan de establecer todos los estudios, todas las bases, todo lo que hay que saber en torno a los temas que es de transgenerismo.
Esta asociación no estaba feliz con la literatura médica existente en aquella época, en los 2000. ¿Por qué no estaba contenta? Porque apuntaba justamente a la realidad, de que todo lo que ellos profesan es falso. ¿Ya? Entonces ellos no estaban contentos con esta situación, con este contexto, ¿y qué empiezan a hacer? A sacar sus propios estudios, financiados por ellos mismos, creados por ellos mismos. Es decir, eran estudios viciados, ¿ya? Para que usted me entienda, estudios viciados. Algunos de estos estudios que estaban en contra de la ideología de género que estaban en esta época eran los estudios de Kenneth Zucker, que usted también ahí los puede consultar, quien estudió cerca de 500 casos, 500 pacientes, y mostró que la desistencia del transgenerismo es prevalente. Si deja que esos niños se desarrollen naturalmente, estas confusiones en apariencia van a llevar siempre a que él se sienta identificado por cómo nace. Él lo confirmó con este estudio, más de 500 niños estudiados. Y todos, a pesar de que tenían confusiones porque no saben bien sobre esa área aún y están en desarrollo, siempre conducían a que el niño se sintiera identificado por cómo había nacido. Nací varón, soy un varón. Entonces, esto es para dejarles en claro, hermanos, que los científicos existían en ese tiempo y sí estaban en contra de todas estas ideas. Pero esta sociedad que nació, que es la WPATH, se encargó de establecer el panorama cultural, científico y popular también del transgenerismo. Y empezó a generar papers, estudios, documentales, entrevistas. Esto es para una gran cantidad, ¿cierto?, de efectos, ¿cierto?, que esto tuvo finalmente. Este doctor también estudió a una gran cantidad de pacientes, cerca de 560 que fueron estudiados durante todos esos años. Es decir, él se dedicó constantemente a comprobar su hipótesis y a revisar cómo todos estos estudios indicaban lo que la propia genética indica y no otra cosa. Después existe otro estudio que fue hecho allá en Suecia, que es un país muy permisivo. Suecia es muy permisivo, ¿ya? Y que tiene una gran aceptación social de los pacientes adultos que son transgéneros. Y se publicó un estudio con más de 320 pacientes adultos transgéneros que habían sido tratados con medicamentos, es decir, para hacer el cambio hormonal, o con cirugía también. Y sus hallazgos mostraron que había un incremento de más del 20% en los intentos de suicidio en estos pacientes en comparación con la comunidad que no es transgénero. Es decir, que estas personas, como no pueden lidiar con lo que está en su mente y lo que es su cuerpo, ¿cierto?, tienden a hacer suicidio. Ahora, ¿qué es lo que dice la comunidad transgénero? Es que por la discriminación ellos se suicidan. Pero los estudios muestran otra cosa. Es que lo que sucede en su fuero interno es lo que los conduce a esa situación. Lo que ellos necesitan, obviamente, es el evangelio en primer lugar, pero también un tratamiento psiquiátrico, médico. Eso es lo que ellos necesitan para reorientarse estos pensamientos, estas confusiones que ellos tienen. Entonces, sus hallazgos, ¿cierto?, demuestran un incremento de más del 20% en los intentos de suicidio con estos pacientes en comparación con la comunidad que no es transgénero. Y esto es algo que hizo olas y que provocó gran polémica y que no se puede ocultar bajo la alfombra. Esta es la realidad. Pero actualmente los movimientos trans y homosexuales han intentado justificar esta tasa de suicidio, ¿cierto?, con la discriminación que reciben. Es falso, hermano. Es falso. Sí, hay discriminación, es verdad. Ya, yo no quiero negar eso. También hay discriminación, sí. Pero la gran parte de todos estos suicidios surgen porque hay una confusión en su mente que los lleva, que los conduce a tomar esas decisiones impulsivas de quitarse la vida. Entonces, esta sociedad, ¿cierto?, que emerge en los años 2000, comienza a sacar su propia bibliografía. ¿Para qué? Para respaldar sus propias ideas. ¿Ya? Estos estudios se realizan sobre una muestra muy pequeña. Es decir, eran estudios científicos, pero sobre muestras pequeñas. A lo más, 5 pacientes. Fíjese, estamos comparando estudios de 500 pacientes, de 300 pacientes, y esta institución empieza a sacar estudios con 5 pacientes. ¿A cuál le va a creer usted? Obviamente al que tiene 500, al que tiene 300.
Pero esta institución empieza a hacer conclusiones científicas en base a 5, en base a 12 pacientes, claramente porque no pueden sostener sus hipótesis. Como no las pueden sostener, estudian a muestras más pequeñas hasta que su hipótesis sea validada. Total, la persona de a pie, ¿cierto? Esta persona que está en la plaza, usted le dice esto, mire, acá está el estudio científico que valida el transgenerismo, la persona, lo va a creer. Porque muchos de nosotros no nos dedicamos a estudiar los estudios científicos. Y eso, no somos culpables de eso. Obviamente, la comunidad científica se debería encargar de comunicar de la mejor manera cuál es el estudio científico más fidedigno, ¿ya? Pero ¿qué pasa acá? Hay mucho dinero detrás, una vez más. Hay mucha plata detrás. Entonces, cuando hay una idea en primer lugar, de quitar lo que es la sobrepoblación, ¿cierto? De reducir la población. Cuando hay, por otro lado, mucho dinero detrás que ingresa en los gobiernos, en los estados, en las sociedades, y cuando surgen asociaciones que se encargan de publicar estudios que no son fidedignos, comienza obviamente a hacer una ola que comienza a barrer el piso con las otras ideas, con las ideas contrarias. Entonces, aparte de crear su propia bibliografía, crearon su propia revista sobre salud transgénero. Todos los revisores son miembros de la misma asociación. Es decir, todos los editores son miembros de la misma asociación. Los científicos lo que hacen siempre es que lo comparan con sus pares, con el cuerpo de científicos, y ven si es que están todos de acuerdo con lo que se está publicando. Acá todos los editores, todos los redactores, todos los investigadores eran parte de la misma asociación. ¿Ya? ¿Tendría entonces, acá la pregunta es, ¿tendría posibilidades de ser publicado algo en esa revista que contradiga el transgenerismo? En ningún caso, en ningún caso. Pero es lo que se debería hacer. Eso es la buena ciencia. La buena ciencia hace comparaciones entre hipótesis que son contrarias y ven cuál tiene más asidero en la realidad. Pero eso no sucedía en esta revista y no sucedía en esta asociación. Otro punto interesante sobre la bibliografía es la completa omisión. Fíjese bien, la completa omisión a cualquier referencia a los estudios del doctor Kenneth Zucker, que era la persona que yo les mencionaba al principio. ¿Cómo podría ser posible que omitieran a una de las personas que se dedicó años con tantos pacientes a estudiar el transgenerismo? ¿Por qué lo omitían? Porque no les convenía. No les convenía. Si mostraban los estudios que eran de él, iban a tirarse un disparo en los pies. Entonces, eso es, ¿cierto?, cómo ha llegado hasta nuestros días, cómo es impulsado a través del dinero, cómo ha llegado a nuestra sociedad y cómo se ha mantenido en nuestra cultura. ¿Ya? Es porque hay toda una maquinaria que es sistemática para impulsar estas ideas satánicas en nuestra sociedad, en nuestra educación, con nuestros niños, etc. Por las venas de la ideología de género fluyen los glóbulos del totalitarismo que gobierna, mueve y cautiva el corazón de las masas y que a su paso silencia y censura toda idea que se pudiera oponer. Silencia toda idea que se pudiera oponer. Ellos dicen hablar de tolerancia, pero no toleran una idea que es contraria. Pasan por encima. Hay mucha gente en la academia de medicina que mantiene su boca cerrada porque sus trabajos dependen de que no abran su boca. Si sienten fuertes contradicciones acerca del tema del transgenerismo, van a ser censurados. Lo que les quiero decir con esto, hermanos, es que hay científicos que hoy día tienen que callar, tienen que guardar silencio, porque si abren su boca van a ser censurados. Esto ha sido provocado porque la ideología de género a nivel académico, a nivel cultural también, y social, es una cosmovisión que es totalitaria. No le gusta escuchar una voz disidente. Y esto hace callar a científicos, hace callar a políticos. ¿Por qué cree usted que tantos políticos están a favor de estas ideas? Porque van a ser censurados. Van a ser censurados porque la sociedad los va a vetar, los va a censurar. Así funciona esta ideología. Y en la palabra encontramos, 1 Timoteo 3:15 dice, la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad.
Nosotros somos esa columna, hermanos. Nosotros tenemos la labor de proclamar la verdad, de ponerla en alto. No nos debería importar el ser censurados, el ser rechazados, porque justamente la iglesia va a ser rechazada. El Señor mismo Él dice que vamos a sufrir persecución porque lo persiguieron a Él en primer lugar. A Él lo rechazaron en primer lugar. Y si lo rechazaron a Él, nos van a rechazar a nosotros. Por lo tanto, no nos debería importar el ser rechazados. Entonces, nuestro deber como iglesia es defender, proclamar, poner en alto la verdad de Dios revelada en su palabra, hermanos. Tenemos muchos argumentos científicos, pero también tenemos la palabra de Dios que nos llama a predicarle a estas personas, a no guardar silencio, como lo hacen los científicos, como lo hacen los políticos. Nosotros tenemos que ir con la verdad del Evangelio. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién va a ir por estas personas? ¿Quién va a ir? Si todos guardan silencio. Nosotros tenemos que ir y proclamar el Evangelio, cueste lo que cueste. Los pastores, los líderes, ¿cierto?, están llamados a equipar a los creyentes contra todo viento de doctrina de aquellos que con astucia y con artimañas engañan y tratan de diseminar el error. Esto es lo que encontramos allá en Efesios 4, versos 13 y 15. Esa es nuestra responsabilidad ante ideas que amenazan a la familia, amenazan a nuestra sociedad, amenazan a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestra iglesia y por sobre todo amenazan a la verdad de la palabra de Dios, hermanos. Son ideas satánicas, hermanos. Están contra la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Nosotros somos esta columna y baluarte de la verdad y por lo mismo deberíamos ser estos luminares que se ponen por encima de estas ideas y que proclamemos la verdad y que lleguemos, alcancemos al perdido. No solo los pastores están llamados a llevar esta misión, hermano. Nosotros, cada uno de nosotros, cada hijo de Dios es parte de esta misión. Por último, antes de terminar este segundo bloque, quisiera simplemente, yo no había avanzado ahí, perdónenme, dejarles con esta frase que es de Paul Washer. Fíjese bien, lean con atención lo que dice acá. Sus hijos irán a la escuela pública y serán entrenados por alrededor de 15.000 horas en pensamientos seculares, impíos. Y luego irán a la escuela dominical a colorear una imagen del arca de Noé. ¿Creen que eso será suficiente para que ellos estén firmes contra las mentiras que les dicen? Se los dejo no para que me respondan acá, pero piense bien, ¿cómo estamos capacitando a nuestra iglesia? ¿Cómo estamos capacitando a nuestros niños, a nuestras niñas? ¿Cómo estamos entrenando? ¿Sabe qué? Los testigos de Jehová, ellos entrenan a sus niños. Entrenan a sus niños. No sé si usted ha tenido la oportunidad de hablar con un niño testigo de Jehová de 8 años. Así, rápido, con el pensamiento, con la Biblia. ¿Cómo estamos nosotros preparando a nuestros niños? ¿Practicamos el culto en el hogar? ¿El culto familiar? Practicamos, hijo, siéntate acá, vamos a estudiar esto que hoy día está llegando a tu colegio. Te lo voy a explicar. Yo te lo voy a explicar, porque si te lo explican en el colegio, va a ser algo que yo no voy a querer. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Somos columna y baluarte de la verdad, y eso implica que en nuestras familias podamos prepararnos. Esposo, esposa, hijo, hija, que todos estemos preparados. Hermanos, no para que vayamos a lanzar piedras, no. ¿Cómo luchamos contra estas ideas? Preparándonos en la palabra de Dios, en oración, en ayuno, preparándonos, hermanos. Pero es necesario que entendamos esta realidad. Ya llegó a Chile. Yo les mostraba datos del 2015. Quizás cuánto avanzó desde ese tiempo, ¿no? Bien, hermanos, ahora vamos a pasar a un tiempo de preguntas, ¿ya? Yo acá hago una sugerencia de algunas preguntas, ¿ya? Que las podemos discutir. Pero si alguien tiene alguna otra pregunta, siéntase en la total libertad para pasar al tiempo de preguntas. ¿Sí? Sí.
Evangelio. Solo el Evangelio de salvación del Señor puede dar libertad a estas personas que están presas en estas ideas, que están cautivas por el enemigo, en estas ideas erradas. En segundo lugar, la Escritura es clara en señalar que tenemos deberes, hermanos, con aquellos que nos consideran sus enemigos, porque ellos nos consideran sus enemigos. Nosotros no debería ser así, de parte de nosotros. No son nuestros enemigos, son personas que necesitan del Señor y debemos abrazarles, amarles, expresarles nuestro afecto. ¿Y qué mayor afecto que predicarle el Evangelio? ¿Sabes qué? Hay una persona que murió por ti, que se entregó por ti, que te ama eternamente. Esa persona es Jesucristo. Y yo te invito hoy día a que tú creas en él. ¿Cuánto nos cuesta, hermano? En 10 minutos podemos entablar una conversación con esta persona y quizás el Señor pueda hacer su obra allí. En tercer lugar, debemos ser mansos, humildes, no altaneros, no arrogantes, no creyendo que nosotros lo sabemos todo. Seamos abiertos a escucharles. ¿Qué tienen que decirnos ellos a nosotros? Escuchémosles, preguntémosles. Dime, cuéntame tú qué es lo que sientes, cómo vives, qué dicen tus padres, qué te he hecho yo, hijo, para que tú pienses así. Dime, por favor, dime. Ten la confianza de decirme, con confianza, dime, ¿qué puedo hacer yo por ti ahora? Debemos ser mansos, humildes, no contenciosos. Y si depende de nosotros, como dice la palabra, estar en paz con todos los hombres. En cuarto lugar, debemos cuidar de no hacer concesiones con lo que creemos. Esto también es clave, hermanos. Nosotros podemos escuchar, podemos tolerar, pero yo no voy a creer lo mismo que tú crees. Eso es no hacer concesiones, mantener firmes nuestras convicciones. Veíamos el caso de Daniel, veíamos el caso de José, que en un mundo secular, aún en un gobierno que era secular, ellos se mantuvieron siempre firmes en sus convicciones. Habían otros dioses, ellos no se arrodillaron, ellos siempre tuvieron sus convicciones bien firmes. ¿Dónde están nuestras convicciones? No hacer concesiones, hermanos. No debemos callar la luz del Evangelio que está en nuestros corazones y debemos predicar todo el consejo de la Escritura. Y en quinto lugar, para ir finalizando, recordemos que la Escritura condena toda actitud inmoral. La Escritura es una moto, ¿verdad? Son las trompetas, dije ya. Entonces, recordemos que tenemos que tener un sano equilibrio entre la gracia y la verdad. Podemos ser amorosos, amables, gentiles, pero siempre debemos andar con la verdad. ¿Y qué significa esto, hermanos? En que podemos escucharles, amarles, pero tenemos que ser súper claros en decirles que Dios no admite esto. Pero a pesar de que Dios no lo admita, Él te ama y Él se entregó por ti. Sanos entre la verdad y la gracia. Un equilibrio, hermanos. Recordemos que todos estamos en condición de pecado. No somos más que al que le estamos hablando. No somos más que al que le estamos hablando. Él necesita tanto de Dios como yo necesité el día que Él me salvó. Y cada día debemos buscar más del Señor. Lo que debe producir en nosotros no es orgullo, no es vanagloria por ser cristianos, sino que humildad para llevar hacia todas estas personas una sincera y fiel predicación del Evangelio. Hermanos, yo creo en la suficiencia del Señor. Él es suficiente. Pero también creo en la responsabilidad que tenemos nosotros en estudiar, hermanos, estudiar. Tome un libro de biología, pregúntele a un hermano, entre ustedes hagan grupos, compartan información, sean enseñados en todo lo correcto, en todo lo bueno. Estudien, hermanos, investiguen, más allá de la Escritura, que yo la creo que es suficiente. Yo siempre insisto en eso, es suficiente, sí, pero seamos responsables en buscar información, en buscar leyes, en buscar libros. Estudiemos. Porque eso nos va a permitir el día de mañana de llegar con todas estas herramientas a una persona que justo quería esa respuesta. Eso que
tú estudiaste, eso que tú analizaste, eso justo Él quería escuchar. Y Dios te utilizó para guiarte a esa persona. Porque Dios va a utilizar a aquellas personas que Él ve que se están capacitando para guiarles a esta persona que lo necesita. Así va a ser. Dios no te va a utilizar si es que Él ve que tú no te estás capacitando. Dios dice, mira, tengo a esta persona que tiene esta necesidad. ¿A quién puedo enviar de mis hijos? Debemos estar capacitados. Debemos estar preparados. Entendemos, ¿cierto?, que en la Escritura, en los Evangelios, eran hombres simples. Pero en su simpleza Dios les preparó por 3 años. Les preparó por 3 años, les enseñó por 3 años, los capacitó, los entrenó para que el día de mañana ellos pudieran, estos hombres simples, pudieran dirigir la iglesia, los inicios de la iglesia. Hermanos, tenemos que prepararnos. Ya esta ola ya nos llegó. No es que venga en camino esta ola, ya nos llegó estas ideologías. Estamos nadando intentando flotar. Así estamos ahora. El tema es que no nos ahoguemos y podamos dar respuesta, podamos llegar a estas personas y que sean alcanzadas por el Evangelio. Oremos, hermanos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra, Señor. Vemos tu verdad bíblica, Señor. Vemos que tú transformas corazones, Señor. Vemos que tú traes de muerta vida, Señor. Y creemos, Señor, firmemente en tu santo Evangelio, Señor. Pero, Padre, te rogamos que nos hagas más firmes, Señor, con estas convicciones. Que nos ayudes, Señor, a estudiar más, Señor, estos temas, Señor, que son tan controversiales. Ayúdanos, Señor, a ir y a ser responsables, Señor, el día de hoy. Padre, a que tomemos en serio, Señor, esta situación que estamos viviendo, Señor, como sociedad. Ayúdanos, Dios mío, a abrir nuestro corazón con nuestros hijos, con nuestras familias, Señor, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo quizás, Señor. Padre, a que sepamos entablar conversación, siempre pensando en que es una persona que necesita de ti, Señor, que necesita ser salvada. Padre, te rogamos, Señor, que seas tú utilizándonos, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a capacitarnos, a buscar, Señor, el tiempo, a buscar las maneras, Señor, de cómo llevarte gloria, Señor, a ti. Padre, te damos toda la honra, toda la gloria a ti, Señor, porque tú hoy día, Señor, nos has hablado, Señor, a través de datos, a través de información, pero a través, Señor, de este contexto que estamos viviendo, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a ser fieles a tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Joaquín, ¿ya? Porque el Señor, las oraciones de la congregación es que Dios vaya poniendo a nuestro lado hombres que nos vayan guiando, capacitando, y gracias al Señor porque Él ha respondido a nuestras oraciones, y así es como conocimos a nuestro hermano Joaquín. Y no hay casualidad en la vida cristiana, sino que Dios va poniendo Amén. a nuestro lado. Así que ha sido de mucha bendición. Este es un tema para largo.